En el día de hoy voy a hablar de The Little Things, estrenada en España como Pequeños Detalles y en otras latitudes como Pequeños Secretos, película que ha llegado a estar en el número 1 del box office en Estados Unidos, todo ello a pesar de que es una de esas películas que entran dentro de la decisión de Warner Bros. De simultanear el estreno de todas sus producciones para este año 2021, tanto en las salas de cine como en su plataforma de streaming de HBO Max, por lo menos en Estados Unidos. Fuera como fuese, el caso es que la cinta lleva de momento recaudados en todo el mundo 20 millones de dólares frente a un presupuesto de 30. Es decir, que en realidad estaría perdiendo dinero, aunque esta cifra es ficticia porque, como he señalado, muchos la están disfrutando gracias a tener HBO Max. En todo caso, esta película está teniendo unas semejanzas, unos paralelismos, unas comparaciones, que ya sabéis que las comparaciones siempre son odiosas, con otra película muy similar, con la que tiene un antecedente bastante curioso que voy a desvelaros en este vídeo. Pero una película, esta de Pequeños Detalles, que para mí ejemplifica que a veces el cine es muy sencillo. Tener una premisa efectiva, a pesar de estar cuajada de lugares comunes, tener una buena atmósfera y sobre todo tener a 3 actores en estado de gracia. ¿Quiénes son estos actores? Pues 3 ganadores del premio de la Academia. Denzel Washington, que lo ganó hace ya bastantes años por Training Day, aparte de haber estado nominado en por lo menos otro par de ocasiones. Rami Malek, que lo obtuvo por hacer de Freddie Mercury, el vocalista de la banda Queen, en la película Bohemian Rhapsody. Y por último, Jared Leto, que también lo cosechó hace ya algunos años con Dallas Buyers Club, misma película en la que su compañero de reparto Matthew McConaughey también se alzaba con la estatuilla. Todos ellos están a las órdenes de John Lee Hancock, que es uno de estos realizadores que siempre hace buenas películas, pero nunca ha entregado, por lo menos hasta el momento, una obra maestra. Hancock es autor de algunas de mis pequeñas películas favoritas, como los dramas deportivos de Rookie, del mundo del béisbol, con Dennis Quaid como protagonista, de Blindside, sobre el fútbol americano, que en este caso estaba protagonizada por Sandra Bullock. Creo que eso es lo peor de la película, que esté protagonizada por Sandra Bullock. The Founder, el fundador, en este caso una película sobre el creador de la franquicia de comida rápida de fast food de McDonald's. Y por último, su última película que nos había llegado, aunque bueno, que nos había llegado es mucho decir porque la película prácticamente pasó inadvertida en el 2019. Estamos hablando de The Highways, película que también era un thriller mezclado con buddy movie, que serían los géneros sobre los que se mueve también Pequeños Detalles, y cinta que giraba en torno a algunos de los agentes de la ley que habían detenido a los criminales Bonnie and Clyde. Dicho todo esto, ¿de qué trata The Little Things? Bueno, The Little Things se ambienta en la década de los 90 en la ciudad de Los Ángeles y gira en torno a 2 detectives, uno de ellos traumatizado por una serie de asesinatos que no pudo detener en el pasado, que van tras la pista del responsable de una serie de asesinatos que también podría ser el mismo asesino en serie que traumatiza al personaje de este detective más veterano, que es el rol que interpreta Denzel Washington. La novedad en este caso no es tratar de averiguar quién es el responsable de los asesinatos, porque esto es algo que más o menos sobre la mitad del metraje ya se desvela. Bueno, sin mencionar que de antemano tú ya lo sabes por la sinopsis de la propia película y por ver los nombres que están en el reparto, aunque yo no lo voy a decir por si hay algún despistado que no se fija en estas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, esto no es lo más importante, sino cómo llegan estos agentes de la ley, si consiguen, para empezar, demostrar la culpabilidad de este sujeto, y luego también la cinta termina dejándote algunas preguntas que te cuestionan tu ética y tu moral, que, como siempre digo, una de las mejores cosas que puede conseguir una película es eso, hacerte pensar, que es algo que ni muchísimo menos consiguen la mayoría de las producciones, sobre todo las que nos llegan hoy en día. Al margen de todo esto, como estaba hablando del apartado técnico, tengo que decir que una de las cosas que más me han llamado la atención es el montaje que tiene la película. Sé que hay algunos apartados técnicos que la mayoría de la gente no entiende muy bien cómo funcionan. Bueno, pues en este caso, el apartado del montaje, si queréis ver lo que es un buen montaje, os recomiendo que veáis la escena del interrogatorio que tiene lugar
con estos tres protagonistas, actores que estaba mencionando al principio, que parece pues el mecanismo de un reloj suizo, cómo se va simultaneando toda la concatenación de los planos y además el uso en la banda sonora de, pues no sé si sería una pista de audio o sería una canción que está expresamente compuesta así, pero que suena efectivamente como si fuera el tic-tac de un reloj. Y esto me lleva a hablar de que el compositor de la banda sonora, que también es bastante obvio mientras estás viendo la película quién es el responsable, porque tiene un sello muy característico, es Thomas Newman, compositor de un montón de bandas sonoras. Por ejemplo, fue el compositor de la oscarizada American Beauty y que tiene el dudoso récord de ser el mayor compositor que ha estado nominado en la ceremonia de entrega de premios de la Academia, es decir, en los Oscars tiene 15 nominaciones y nunca ha conseguido ganar una estatuilla. Y más curioso es que en este podium lo tiene compartido con otro compositor de bandas sonoras, Alex North, tristemente fallecido ya este hombre porque fue compositor de bandas sonoras de clásicos de la historia del cine como Un tranvía llamado Deseo o Quien teme a Virginia Woolf. Y os mencionaba al principio del vídeo que The Little Things ha sido comparada injustamente con otro clásico del thriller de los Psycho Killers que marcó un estándar para todas las producciones que vinieran después. Estoy hablando del clásico Seven, dirigida por David Fincher bajo guión de Andrew Kevin Walker, película que protagonizaron en su momento Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey. Bien, pues lo curioso es que esta película Seven se estrenó en el año 1995, pero el guión, escrito por el propio John Lee Hancock, estaba circulando por Hollywood 2 años antes, en 1993, momento en el que se tanteó la posibilidad de que dirigiera esta película, este guión, Steven Spielberg, que lo rechazó porque era demasiado oscuro para lo que nos suele tener acostumbrados en su filmografía, el Rey Midas, y que también tantearon otros realizadores como Warren Beatty, como Danny DeVito o como Clint Eastwood, que ya había dirigido un par de guiones escritos por el propio John Lee Hancock, como Un mundo perfecto, película que el propio Eastwood coprotagonizó junto a Kevin Costner, o Medianoche en el jardín del bien y del mal, película que protagonizaron John Cusack, Jude Law o el ya mencionado Kevin Spacey. Y es por esto que The Little Things se ambienta precisamente en la década de los 90, porque fue el momento en el que Hancock escribió el guión. La historia del cine, no obstante, nos dice que en su momento The Little Things, por el motivo que sea, no llegó a realizarse y Seven se estrenó convirtiéndose en un clásico moderno, película, como he dicho, referencial, que recaudó muchísimo, que tuvo muy buenas críticas, que vista a día de hoy sigue siendo una película excepcional y que dio lugar a una moda de los thrillers con serial killers, como por ejemplo Vidas ajenas, o como Giro inesperado, o como El coleccionista de diamantes, o como toda la saga de películas de Saw. No solamente eso, sino que en muchísimas series de televisión, por ejemplo CSI, Criminal Scene Investigation, y esto es mucho más curioso aún, porque generalmente en este tipo de producciones pues siempre hay un baile de nombres, de actores e incluso directores que podrían llegar a protagonizar algunas de estas películas. La mayoría de las veces estos bailes de este carrusel de nombres no llegan a ver la luz, el público los desconoce porque esas películas pasan completamente inadvertidas. Pero en el caso de películas que se han convertido en historia del cine, pues siempre llaman la atención. Y Seven tiene algunos detalles muy curiosos, como por ejemplo que el personaje de Morgan Freeman, el del detective Somerset, estuvo siendo ofrecido a Al Pacino. ¡Al Pacino! Que lo rechazó para hacer City Hall. Y luego que el papel del detective Miles, que era la contrapartida, el detective joven que aún tiene toda la vida por delante, ese papel fue ofrecido a nombres tan dispares como Sylvester Stallone o como Denzel Washington. Por eso la comparación entre The Little Things y Seven es injusta y sobre todo tiene bastante mala leche, porque es cierto, notorio, palpable, el propio Denzel Washington lo ha reconocido un montón de veces, que se arrepintió muchísimo de haber rechazado ese papel, una vez que ya se estrenó la película y se convirtió en lo que se convirtió. Y de hecho, una vez que se estrenó Seven, el propio Denzel Washington ha estado intentando reparar
ese gran fallo en su filmografía, protagonizando películas que nos remiten muy directamente a Seven, como Fallen o como El coleccionista de huesos. Películas que te pueden gustar más o menos, pero que son deudoras claramente de la cinta dirigida por David Fincher. Pero, aunque es cierto que The Little Things tiene reminiscencias también a aquella película, tiene, como señalaban también, muchos lugares comunes, tiene una atmósfera muy parecida, siempre de noche, tiene esta relación entre un detective prácticamente a punto de jubilarse y otro que acaba de empezar. Aparte de esas semejanzas, The Little Things tiene otros alicientes como para que resulte atractiva por sí misma. E incluso, si fuera un homenaje, pues es un homenaje muy bien conseguido, un thriller bastante solvente y que de seguro te va a gustar, entre otras cosas porque tiene a 3 bichos delante de la pantalla, donde en este caso además yo destacaría el papel de Jared Leto, que de momento ya le ha supuesto 2 nominaciones, una a los Globos de Oro y otra a la Asociación de Críticos de Estados Unidos, y que no me extrañaría que también le llevara a tener una nueva candidatura al premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto. Pero bueno, como siempre digo, lo mejor que podéis hacer es ver la película por vosotros mismos y sacar vuestras propias conclusiones, y si estáis de acuerdo o no conmigo, pues dejármelo en la caja de comentarios. Y dicho todo esto, nos vemos mañana.